¿Cuáles eran sus proclamas? ¿Por qué triunfó? ¿Cuál era el caldo de cultivo para que tuviera tantísimo éxito tanto en España como fuera de nuestras fronteras? Buenas noches. Vamos a recordarlo. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches a todos. El 15M es, en teoría, un movimiento político que surge de manera espontánea ante el descontento social por la situación económica durante la crisis y especialmente por la gestión de la clase política. Nace en la madrileña Puerta del Sol, tras una manifestación que tuvo lugar el domingo 15 de mayo de 2011, que convocaron varias organizaciones, sobre todo en defensa de los servicios públicos. Un grupo de personas, especialmente jóvenes, decidía quedarse a dormir en la plaza. A partir de ahí empezaron a unirse otros ciudadanos y la acampada, a pesar de no estar autorizada, se prolongó hasta finales de julio. También se extendió a las principales ciudades españolas e incluso a algunas capitales europeas o hasta la mismísima Nueva York. En teoría, como decíamos, fue un movimiento ciudadano espontáneo, ciudadano no político. En la práctica, varios colectivos como Democracia Real Ya o Juventud Sin Futuro, cercanos a movimientos ocupas, llevaban varios meses gestando y planificando la protesta. La clave para su rápida expansión estuvo en los mensajes sencillos, consignas como "si no nos dejáis soñar, nos dejaremos dormir" o "nos dejasteis sin nada, ahora lo queremos todo", que apelan al lado más emocional, calaron rápido entre una población harta de recortes, aunque eso sí, era curioso ver cómo nunca llegaron a ponerse de acuerdo en un objetivo concreto. Si se preguntaba a los portavoces y a los indignados, unos pensaban que protestaban contra el sistema político establecido, otros contra la ley electoral, otros contra la reforma laboral y otros contra el paro juvenil, por poner algunos ejemplos. Vamos a recordarlo. La gente no está contenta con el actual sistema que hay. Las malas condiciones que tenemos los jóvenes de trabajo. Porque están gastando el dinero en cargos públicos, en amigos. Y en cuanto a las repercusiones, pues es el nacimiento de Podemos, es una consecuencia directa de este movimiento. Sus consignas, como "su odio, nuestra sonrisa", recuerdan a las proclamas de los indignados y muchos de sus líderes, como Rita Maestre, Miguel Urbán o Juan Carlos Monedero, fueron directamente miembros del movimiento 15M. Pues ha quedado clarísimo, muchísimas gracias, María. Pues empezamos, si les parece, por esa alusión que hacía María. Decía, el 15M nacía como un movimiento espontáneo. ¿Fue un movimiento espontáneo de la ciudadanía o fue un movimiento organizado, como por ejemplo se denunció desde aquí, Eduardo? Bueno, de espontáneo el 15M tuvo solo la apariencia. Se le revistió de movimiento espontáneo, pero de espontaneidad no tiene absolutamente nada. El 15M, como posteriormente ha reconocido Pablo Iglesias, es un movimiento táctico que se organiza en función de una mayor estrategia desde los zulos del Soviet Supremo de Podemos, entonces no existía, pero sus miembros sí existían, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense de Madrid. Es decir, no lo digo yo, organizado. Lo ha dicho Pablo Iglesias. Son ellos los que organizan el 15M, para ver qué fuerza, qué capacidad de convocatoria tenían. Y además no lo hacen de una manera original, porque los instrumentos para organizar aquel movimiento, el 15M, aquel movimiento aparentemente espontáneo, aparentemente lírico, aparentemente bucólico, que parece que sacaron de los geriátricos para escribir sus mensajes y sus eslóganes y sus consignas, sacaron de los geriátricos a los imbéciles de mayo del 68 francés, con todas esas tonterías que decían. Vuestro odio es nuestra sonrisa. Eduardo, ha quedado claro. Sotillos no está de acuerdo con alguna de las cosas que estás diciendo. Ya sabes que además las alusiones personales y los insultos me molestan mucho. Yo no creo que llamar estúpidos a la gente que en mayo del 68 pedía un cambio político pues sea la mejor definición. ¿Está dando de acuerdo? Y alguno de ellos no? pederasta, como Daniel Cohn-Bendit, reconocido pederasta, Daniel Rojo. Bueno, pues y de la misma manera que pederastas... Estúpidos y pederasta. El director, el líder de aquel movimiento, Daniel Cohn-Bendit, es un reconocido, notorio y proclamado pederasta. ¿Te digo yo que la Iglesia Católica sea pederasta porque haya algunos casos? No, yo estoy hablando de Daniel Cohn-Bendit. Bueno, pues yo estoy hablando si quieres hablamos de los como yo no voy a hacer pederastas que también los... Bueno, vamos a centrar el debate porque estamos hablando del 15M y no del mayo política. No es organizado. O sea, no es organizado. Además, la prueba evidente, por ejemplo, en el partido el que yo presido, que es Deciden Común, uno de los miembros de la ejecutiva actuales es Fabio Gándara. Fabio Gándara la ha podido entrevistar toda esta semana porque es uno de los fundadores de ese movimiento.
movimiento. ¿Por qué? Porque crearon Democracia Real ya, hicieron una convocatoria y él personalmente te puede explicar cómo surge. Entonces, espontáneamente se llama a las plazas y se va. Efectivamente, una vez que la gente está en las plazas y aquello corre... Van a mover las manitas por las ventanas. Y, bueno, eso ya se sabía hacer. Eso ya se sabía hacer. Entonces, una vez que ya está la gente convocada y va creciendo el movimiento, evidentemente los grupos que ya existen previamente ven un espacio muy positivo donde hacer sus proclamas y aumenta. Pero la convocatoria del 15M no tiene nada que ver con la Complutense como tal. De hecho, Pablo Iglesias siempre ha dicho que no estuvo en el 15M, que no era su parte, y te puedo asegurar que la creación del momento es espontánea. Que luego, evidentemente, como toda acción social pasa a ser utilizada por un segmento o por otro, y que alguien que va y dice yo soy el 15M, por supuesto. Pero fíjate cómo será que seguimos ahora en 2016 y nadie se atreve a decir yo soy el 15M. O sea, que hay un logro importante. A decir yo soy el 15M, no. Nadie se atreve. Nadie tiene ese error de decir que es capaz de representar en una institución, una persona, todo el movimiento del 15M. Carlos Esteban. Yo no sé si es porque estoy en medio, pero la verdad es que comparto parte de lo que decís los dos. Yo creo que efectivamente tuvo un germen organizativo evidente. Por favor, Eduardo, déjame. Vale, vamos a la fiesta en paz. Tuvo un germen organizativo evidente, pero estas cosas... Naturalmente, tú la echas a rodar y puede que salgan, puede que no salgan. Es decir, es evidente que las cientos de miles de personas que estaban el 15M en Sol no era porque estuvieran teledirigidas por Pablo Iglesias ni por nadie en concreto. Es decir, que uno mismo también se puede poner como ejemplo de que no iba convocado por Pablo Iglesias. Exacto. Es decir, sí que es evidente que es muy fácil ahora conseguir unas masas que antes serían muy difíciles con pocos medios, si no tienes un gran partido, si no tienes medios de comunicación. Ahora, en cambio, pues con móviles, con las redes sociales es más fácil. Lo hemos visto en las primaveras árabes, lo hemos visto en Ocupa Wall Street. Eso ha sido fácil siempre y tú lo sabes. Bueno, vamos a ver. Y tú lo sabes. No es fácil. Conseguir eso, si la gente no quiere... O sea, por ejemplo, la derecha ha estado deseando siempre tener una movilización así. No lo va a conseguir nunca. A la derecha, la gente en la calle... Eduardo, si sabes cómo, dime. Porque... A la derecha, entendiendo por derecha el PP y adyacentes, la gente en la calle, la derecha española, es una derecha de casino burgués decimonónico. Vamos a ver. Y la gente en la calle le produce pánico a la derecha. Le produce pánico, pero movilizar a la gente se le caería la baba a la derecha o a cualquiera, a una organización política, ver eso y poder decir yo lo represento. Pero efectivamente tienes razón. Movilizar a la gente así es muy fácil, sabiendo manejar los medios de comunicación. El primero... Entonces no es tan fácil, Eduardo. Sí. Entonces no es tan fácil. Sí. No, de verdad. Y hoy mucho más fácil que cuando se hace por primera vez en la historia política, que es con Benito Mussolini, que descubre las redes sociales de los años 20 y 30 en Europa eran la radio. El gran elemento de comunicación de masas es la radio. Y Benito Mussolini es el primero que descubre la capacidad de movilización de masas. ¿Eres capaz de convocar un 19M mañana, el 20? Te doy 3 días de plazo, el 22. ¿Serías capaz, como sabes hacerlo? ¿A través de las redes sociales? Venga, ponte con a la ello. Capacidad de movilización y los comandos de movilización de masas que tienen los partidos de extrema izquierda. Sí. No te quepa la menor duda. Con esa infraestructura... Por supuesto que sí. Pero esa infraestructura igual no es tan sencilla, que no es tan espontánea, no surge de 2 días. Con esa infraestructura y además con la connivencia y la complicidad del poder político estabulado, y digo bien, estabulado, que ante la masa arrolladora que toma la Puerta del Sol, lo diré en catalán que suena más fino, se acollona y se dedican a pasarle la manita por el lomo al ciudadanos normales. Éramos los ciudadanos los que íbamos. Izquierda Unida, sí. Los ciudadanos normales saltándose la ley. No, ir a la plaza, me salté yo la ley por ir a la plaza, estar ahí, defender efectivamente. Los ciudadanos normales eran... Eduardo, veíamos en el vídeo, no había una proclama concreta. No, claro, pero es que todas ellas eran de defensa. Los ciudadanos normales no acampaban. Porque hemos visto también en el vídeo cómo aparecía pues gente y cada uno se quejaba de lo suyo, ¿no? Pero no había un objetivo común, digamos. Hombre, sí, todo tenía que ver con lo mismo, que el sistema político, económico y social era un desastre. Y luego se ha demostrado que efectivamente el sistema político, económico y social es un desastre. No se sabía la corrupción que había, ya se denunciaba. No se sabía el sistema electoral, o sí se sabía, pero algunos lo desconocían. Algunos por primera vez, el 15M descubrieron que la circunscripción importaba y que el sistema electoral importaba por el voto. Pero bueno, bienvenido sea. Y desde el 15M la gente empezó a preguntarse si todo va mal, ¿por qué va mal?
Y claro, empezaron a señalar, y fíjate que no teníamos a Bárcenas todavía, y ya se sabía que Pero había vamos a ver, ¿qué Bárcenas? Se nos va a olvidar que... Filesa, Sí, efectivamente, teníamos Filesa. Era suficiente como para decir que las cosas estaban mal y que había que cambiarlas. No. Todo. Bien. Una vivienda digna. Bueno, algunas cosas tan constitucionales como que, reconociéndole la propiedad privada, el interés general está por encima de la propiedad privada. Estamos y que si es necesario absolutamente de acuerdo. nacionalizar un sector Ya está, energético, se estamos nacionaliza. absolutamente de Temas acuerdo. constitucionales. Y se defendían en la plaza porque la absolutamente de Constitución, acuerdo. a pesar de tenerlo escrito, ningún político hacía caso a la Mira, Constitución. no es verdad, Eduardo. Esto es que Eso es Eduardo. no es cierto, no es cierto. Vamos a ver. Eduardo es su padre. Perdona, Alberto. Y el señor de su izquierda. Ha sido culpa Su padre y yo. Ha sido culpa de Beatriz. Beatriz Rojos, todo. Vamos a ver. Efectivamente, cada persona que estaba en el 15M, o por lo menos en algunas de las manifestaciones del 15M, se entrevistaron en esta casa, cada uno decía una cosa distinta, e incluso algún ingenuo de la derecha pensaba que era una oportunidad interesante. Así. Podemos recordarlo y podemos tirar de Así. hemeroteca. Incluso en esta casa. Incluso en esta casa. Los pero más inteligentes, lo que pues lo vieron. no, al revés. Los más idiotas, bueno, idiotas, no les llamaré idiotas porque lo dice Eduardo, pero los más ingenuos que siempre se equivocan porque todos los movimientos callejeros, como antes ha dicho, son de izquierda. Porque todos los movimientos callejeros son siempre... La gente piensa que un movimiento de protesta es algo que va contra el poder. En realidad no va contra el poder, es siempre un desfile de la victoria de los poderosos, de los que tienen el poder, que no es los que tienen el gobierno, porque evidentemente aquí la derecha puede tener el gobierno, pero mandar no ha mandado nunca, y solamente hay que hacer un ejercicio muy sencillo y es ver antes y después de un mandato popular, ¿España es más de derechas o menos? Es así de claro. Y evidentemente... Hombre, es más o menos corrupta, ¿eh? pero de derechas no sé. Eso hay que reconocer o sea, que ¿tú crees realmente que la cuestión, o sea, lo que define... Yo creo que hay una Popular, correlación bastante directa entre gobiernos de la derecha y cierto nivel de corrupción. No digo que no lo haya con otros, pero que hay una correlación con el partido. Con otros partidos puede haberla. Pero que estadísticamente... A la izquierda, con otros quieres decir la izquierda. Digo que estadísticamente hay una correlación significativa entre gobiernos de la derecha. ¿Sabes cuál es la correlación perfecta? Dixie, por ejemplo. ¿Sabes cuál es la...? Sí, habló también de Tomás Gómez. Y hasta que dijo que no, que se había confundido, por cierto. Le duró un día lo de Tomás Gómez. La correlación... ¿Tú quieres ver la correlación perfecta? La correlación perfecta es años, o sea, tiempo en el poder y cuota de poder. Y eso es exactamente tal. Da igual que sea el Partido Socialista, porque lo que no podéis hacer, lo que no puede hacer nadie es pensar, hay un grupo de seres humanos extraños que están todos muy corruptos y otros que son angelicales. No. Son todos más o menos iguales, la ideología da un poco igual y tú puedes encontrar gente muy mala en un partido y gente muy buena en ese mismo partido y al revés. Pues mira, has conseguido el discurso del 15M. No nos representan, PP y PSOE, la misma mierda es, y por lo tanto son todos iguales y es el sistema lo que está corrupto. Bienvenido. Te ha costado 5 años, pero estás en el discurso del 15M. Por favor, yo tenía este discurso antes de... Este caballero y yo teníamos ese discurso mucho antes. Ya está, por lo tanto, es espontáneo. Porque lo pensáis de la misma manera que vosotros, mucho antes habéis llegado a porque al final todo es una instrumentalización de la izquierda, que constantemente instrumentaliza la calle. ¿Tú piensas eso por una instrumentalización de la izquierda? ¿Te hemos hecho pensar que hay un problema de corrupción? No, es que no necesito el 15M para que me diga que hay un problema de corrupción. El 15M es la cristalización. No. El 15M es las chorraditas esas que se ha dicho de nuestros sueños no caben entre las urnas, que se concreta en la ideología venezolana y en bolivariana de Pablo Iglesias. La ideología venezolana y bolivariana es precisamente ¿nos dejaremos dormir? No parece la semana. Vamos a ver, una cosa es lo que vendas. Tú ya sabes lo que es un eslogan, supongo, en marketing. Tú vendes una cosa, luego colocas lo que te dé la gana. Esa es la cuestión. Y no es la primera vez que lo hacen, que están haciéndolo constantemente. ¿O es que encontraron en la playa debajo de los adoquines en el Mayo francés? No la había, ¿verdad? Así cantaba Ismael Serrano. No la había, no. Lo que hubo es una serie de tipos que encontraron trabajo. Eso es lo que hubo. Muy bien remunerado. Y algún cambio, como el 15M. Se producen cambios totales. Es como se dice, ¿qué consiguió el 15M? No consiguió el 15M solucionar el problema español. ¿Qué cambios ha conseguido el 15M en 5 años, por eso, Alberto? ¿Qué le vamos a pedir al 15M? Pero le vamos a pedir al 15M que es un ente no organizado. Estás presentando el 15M como la gran revolución social en el último lustro en España. Eduardo, bueno, hemos visto su origen. 5 años después, ¿en qué se ha convertido el 15M, Alberto? Pero el 15M se ha convertido... Exactamente en Podemos.
Es cierto. Solamente en Podemos. Tabular a Podemos. Solamente en Podemos, Alberto. No, en absoluto. Es cierto que mucha de la gente... práctica, sí. Es cierto que mucha de la gente que estaba en ese 15M ahora milita en Podemos, como militan en otros sitios, pero también por un motivo, porque ¿qué dijeron los partidos tradicionales? Eduardo, ¿qué dijeron los partidos tradicionales cuando salió el 15M? Puedo hablar del Partido Socialista porque en ese momento estaba dentro. Se rilaron. Eso es un enemigo. Y le dijimos, pues en ese enemigo, al que tú llamas enemigo, están tus militantes. Y buena parte de los militantes del Partido Socialista estaban en el 15M, mientras que su partido denostaba ese movimiento. Y como no era nada organizado, no le podemos pedir explicaciones al 15M. Si fuera organizado, le podríamos decir, oiga, señores con el CIF, B, barra lo que sea, ¿cuáles son los éxitos? Ninguno. ¿Por qué? Porque era una llamada de atención y luego cada uno lo hace como puede. Las asambleas de los barrios hacen lo que puede. Podemos políticamente hacer lo que puede. ¿Podemos de dónde ha salido? ¿Cómo se convierte un grupo de amiguetes de la facultad? ¿Cómo se convierte un grupo de amiguetes de la facultad cuando hay tanto interés por el poder, cuando ha habido tantísimos grupos que se presentan a las elecciones, que uno cuando llega a las elecciones... ¿Pero es Venezuela o es el 15M? Yo no me entero. O sea, ¿quién crea Podemos? No juegues. No, es muy fácil. Es que de verdad, no podemos por favor, torear. Ya sé que esto es televisión y que tienes que hacer esas... No, por eso no podemos torear a los espectadores. No, pero hombre, ¿por qué se funda Podemos? ¿Por qué se funda Podemos? ¿Por Venezuela y Chávez o por el 15M? Una de otro lo podemos cambiar según vaya siendo. Te explico. Venezuela tiene un interés en que surja un movimiento así. Y da dinero y surge el 15M. ¿Te parece que, o sea, que el 15M es de Chávez? La Puerta del Sol de Madrid... ¿Pero por qué quieres simplificar esto? ¿Quieres hacer una cosa? ¿De dónde surge? Carlos. El 15M surge de varios, es decir, surge unas organizaciones absolutamente de izquierdas, aprovecha, el movimiento tiene éxito y entonces lo aprovechan. Pero no es Podemos. Es decir, Podemos surge de ahí, es cuando si lo prefieres, el secuestro del 15M. ¿Vale? Que la cosa va cambiando. Como no, es que va cambiando. Es decir, es el mismo grupo que evidentemente cambian las personas. Este nos sobra, este nos falta. Nada más, pero el núcleo duro es el mismo, es la izquierda radical española, que existía antes. El 15M es Podemos ahora, por lo menos. El 15M ahora es Podemos. Sí. Toda la gente que no es de Podemos y es decir, que ha servido para... Caramba, es decir, tontos útiles ha habido en cualquier formación. Tontos útiles no, pero por ejemplo, si vives en cualquier ciudad grande podrás ir a las asambleas de barrio y podrás ver que hay gente que no milita en ningún partido. Y habla con los que están fuera y te dirán, ¿cómo nos tomaron el pelo? ¿Cómo nos tomaron el pelo? Hombre, hay gente que se está tomando el pelo, pero a mí no me lo han tomado, por ejemplo. Alberto, estás tratando de llevar inteligentemente, como eres tú, los argumentos de Carlos y los míos a la caricatura y al absurdo. Evidentemente, las miles de personas que había en la Puerta del Sol en aquellos días aciagos de Madrid, y subrayo, aciagos. Ejemplo en el mundo, nos copió hasta Nueva York. Sí, ejemplo en el mundo, claro. Sí, porque el reclamo... mayo del 68 fue ejemplo en el mundo. Y miran que devino. ¿Por qué creéis que se extendió tan rápidamente en todo el mundo? Porque era real, porque la indignación que se cristalizó y se materializó en Madrid, en Sol... Esa indignación, es que como me ha dado a mí la palabra, pues lo aprovecho. Esa cristalización luego va a fue ser lo que en el resto del Carlos Esteban se está en el resto del mundo dijeron, es cierto. Esa indignación que los españoles han decidido sacar a la calle, que el resto no estábamos en nuestras casillas. Y es así, había una viñeta de Forges que lo representaba bien. Un montón de casas y todo el mundo diciendo, habría que hacer algo, habría que hacer algo. Pues es el momento en el que la gente sale aquí y dice, ¿pero qué es hacer algo? Pero vamos a ver, yo voy a la calle un día de mayo, fantástico. Un día de mayo con mis colegas. Vamos a ver, Alberto, es que esa idea de la izquierda de estamos en lucha, pero vamos a ver, ¿qué contra estáis? No, en lucha no, en camino. Bien, no, también en lucha. Vamos despacio, es una expresión muy típica, porque vamos lejos. De lo quieres poner. No he podido terminar. Lo que quiero decir, no, un momento, Eduardo. Lo que quiero decir es que no se ha conseguido nada. Es decir, que marchar por las calles junto a otros colegas en mayo, además, que es muy divertido, es muy apetecible, hace un tiempo estupendo. Claro que sí, y estás siendo protagonista de la historia y están las cámaras. Ya está, por lo tanto se han conseguido cosas. ¿Pero qué se ha conseguido? Un hito histórico. Probablemente incluso muchos noviazgos. Querida Beatriz, Eduardo García Serrano tiene el turno de palabra, que es verdad que está muy calladito hace un rato. No he podido enhebrar 20 párrafos seguidos. Bueno, es que Carlos Esteban viene muerto de miedo después del último especial y se ha García serranizado. Gracias a Carlos y a Alberto. Evidentemente, Alberto, yo te presupongo que tú, al igual que un servidor y que Carlos, pues tuviste una vida universitaria políticamente muy activa. Pues la verdad es que trabajaba por las mañanas y iba a clase por las tardes, o sea que políticamente activa... Bueno, entonces se te nota. Se te nota que no la tuviste.
Vamos a ver, evidentemente... ¿El MUR se considera No sé si es para bien o para mal. Toda la gente que había en la Puerta del Sol de Madrid no eran potenciales podemitas, evidentemente. Bien. Evidentemente. Pero la Puerta del Sol estaba trufada de elementos de extrema izquierda que controlaban aquella masificación de gente que ellos habían conseguido llevar a cabo. En sí. ¿Tú crees que el club de masajes, sí tuve una el club de masajes y de Reiki estaba controlada? He por la participado ultraizquierda, en cantidad de manifestaciones y concentraciones espontáneas organizadas por nosotros o por otros. Esas no son He estado tan en muchísimas asambleas, sé cómo se revienta una asamblea, cómo se boicotea una asamblea, cómo se lleva a buen término una asamblea. Por supuesto que sí. Esto está en los manuales. Sí, pero una asamblea Esto de está en 1000 los personas manuales. es más complicada. Sé cómo se controla, los que hemos tenido ese tipo de vida universitaria, sé cómo se controla una manifestación, qué elementos hay que colocar, dónde hay que colocarlos. Y por eso algunos periodistas Bueno, algunos de esta saben cómo casa controlarla desde el dijimos lado desde el gris. principio, y cuando estuvimos ayer allí lo corroboramos, que había elementos de extrema izquierda trufando la plaza y controlando aquel movimiento. Y eran fácilmente detectables. Si tú te fijas en las entrevistas a pie de plaza que se hicieron, evidentemente los entrevistados eran paisanos, espontáneos, que estaban allí pues porque estaban allí. Porque compartían la indignación y el mensaje del 15M, muchos ¿verdad? de ellos pues porque estaban allí. No había mensaje. Pasaban La por- gente no pasa por Entonces ahí. siempre Reconócelo, detrás no había de un ellos, cuando se Había les ponía muchos una alcachofa mensajes. delante, y eso concretamente Esparza y un servidor lo fuimos diciendo desde el telediario, señalando, ese es el comisario político, el que está ahí detrás. Siempre detrás del entrevistado, cuando se acercaba una cámara o una alcachofa, detrás del entrevistado había un tío o una tía que controlaba Es que, lo Eduardo, que el entrevistado estaba diciendo. ¿Pero cómo vas a...? O sea, la Que acusación... esto se hace así, A ver, Eduardo, que las está en los acusaciones, manuales de la las movilización acusaciones de desde masas, aquí, de que usted es está un en las- comisario político, que sí, están muy hombre, bien. No, que pero sí. no, pero tú no te acuerdas, de verdad. no recuerdas Que esa sí, entrevista que que se hace así. no, las preguntas las tienes que hacer a la organización. ¿Eso no te Sí, acuerdas de eso? Claro que, pero Claro. ¿por qué? Pero es por algo mucho más peregrino. No, Es que le otorgáis. Todo es muy espontáneo, cada uno tiene una A ver, indignación, de pero no, espontáneo pero nada. es le la otorgáis organización la una que... capacidad todos esos al 15M No, que pero ojalá lo No, que al sí que no puedes 15M negar- no, a los organizadores. Pero que los organizadores eran portavoces que se turnaban. Democracia Real ya Alberto. que se partió en Evidentemente, 5 en la durante Puerta del esos Sol días. no sé, todos es que, los que por había favor. eran comunistas. Pues claro que no. Claro que no, por Que supuesto. todos los que organizaban aquellos Sí. eran comunistas. Evidentemente No. sí. No. Evidentemente No. sí. No, sí, Eduardo, querido Alberto, hombre, sí. Pero si algunos están hasta en mi partido, por favor, o sea, militan en Deciden Común, ¿cómo van a ser comunistas? Si son de un partido socialista. Ah, luego está Vamos a ver. reconociendo que había organizadores. No, claro que uno de los Yo hablo de los organizadores, reconocido de los organizadores. portavoz de Democracia Real ya, que No en de su la masa de momento maniobra. hizo el llamamiento No a de ir a la masa de plaza, maniobra, hablo que de son los dos cosas muy organizadores. diferentes. Luego ya empiezas por reconocer que sí había una organización No, que detrás, había un porque acabas de decir que convocante. uno de ellos está en tu partido. Convocante, ¿Eh? convocante, No, no. efectivamente. Vamos a ir a la Organizadores. plaza. Democracia Real ya. Fíjate, Organizadores. Democracia Real ya luego se dividió en 5 segmentos. Fíjate si había una mala organización. Eso Ahora, sí es muy bueno. convocantes. Convocantes De poner, había todo. por Hombre, favor. yo utilizaba mi mensaje y no hace Claro. falta que pusiera pásalo, pero voy a la plaza. Vamos a cambiar el mundo. Vamos a la plaza. Luego hay mucho tonto No les útil. dejaremos dormir. Luego hay mucho tonto útil del pásalo y Pero que, eso- y que se presta al pásalo en vez de cortarlo. Hay Pero mucho porque tonto compartirá. útil. A lo mejor es que Alberto, de los todas tontos maneras- No, pues porque en fin, la masa es muy fácilmente manipulable. No. La masa políticamente No, entendida, no tanto, desde no un punto tanto, de vista no humano. tanto, no tanto. Políticamente entendida, la masa es siempre un elemento con el que maniobrar. Y está perfectamente estudiado No es tan cómo fácil. se hace maniobrar a esa Pues masa. eso te digo, convócalo para el 23 de mayo. Eduardo. Perfectamente estudiado. Hazlo el 23 de mayo. Y Tienes un se medio de lleva comunicación. haciendo desde hace muchos años. Medio de comunicación a tu favor. Es más, el mismo medio de comunicación que lo estuvo los primeros días del 15M, o sea que tienes prácticamente los Que mismos estuvo medios. durante todo el 15M y sí que hay que decir, Por eso. testimonio, yo estuve cubriéndolo allí, Adelante. que para hacer cualquier tipo de entrevista, para hablar con cualquier persona, antes tenías que pasar, no sé si comisarios políticos o no, pero con los Comisarios organizadores. políticos, Beatriz. Con los organizadores Pues para tuvisteis, cualquier hija, mala tipo suerte, de porque cobertura. yo iba ahí y hablaba con cualquier
iba todos los días. Bueno, pero tú es que no eras periodista, estabas ahí como parte del movimiento. Claro, tú hablar podías hablar, pero no con una cámara y no podías los que hemos visto entrevistarle. aquí en estos cortes no parecían precisamente comisarios políticos. No seas cándido. No, esos serán los entrevistados. Pues ya está, pero no te serán más organizados por comisarios bueno, políticos. pero que los comisarios políticos parece ser que, desde luego, te decían, habla con este, habla con el otro. Tú no hablabas con el que tú quisieras y le entrevistabas. El comité de prensa. Alberto, no hablabas con cualquiera el primero que te encontrabas, tenías que pedir permiso y los organizadores te decían con quién hablabas. Lo primero que hacíais era quejaros porque no había, como le pasa a Estados Unidos con Europa, un teléfono rojo al que llamar. Era la primera queja. ¿Qué es el 15M? ¿Cuál es el portavoz? Esa era la queja de los primeros días. Cuando se estructuró unos portavoces, ya está. Es el comité político de comunicación. Hombre, no. Vamos a ver. Si la sociedad ha organizado una estructura para dar respuesta a los medios de comunicación con portavoces que eran de rotación, o sea, Dios que te ninguno conserve podía. la candidez. No, la candidez no. Porque La capacidad de ver la realidad y no tergiversarla. Lo que me sorprende y me asusta es la capacidad de ver comisarios políticos eternamente. Eso sí que es terrible. Comisario político, que no estamos en aquellas épocas, Eduardo, que tú no puedes señalar a los comisarios políticos. Que lo único que ha cambiado es el uniforme. La gente opina con lo cierta único libertad. que ha cambiado es el uniforme. Pues no nada más. Me gustaría recuperar unas imágenes de la semana pasada en la que elegían precisamente la Puerta del Sol como escenario Pablo Iglesias y Alberto Garzón, que decías tú que no tenían nada que ver. Bueno, ellos desde luego tenían mucho interés en apropiarse de ese escenario justo coincidiendo con la fecha del 15M. ¿Es casual? No, es un símbolo, evidentemente. Y la presentación, yo me presenté a la Secretaría General del Partido Socialista. ¿Dónde dice la presentación? El Sol. Porque queríamos hacer una significación de lo que representaba el cambio político. Y lo queríamos hacer ahí. Chupar rueda del 15M. No, chupar rueda no. Representamos, compartimos las ideas que se defendían. Alberto, una de las cosas más curiosas, claro. una de las cosas que me encantaría señalar, me encantaría señalar de pasada, y es todas las manifestaciones, incluso cuando hay una manifestación con un partido socialista en el poder, con un socialista en el poder en el segundo mandato, es de izquierdas. Es decir, oh, caramba. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que tú protestas contra un gobierno de derechas y protesta a la izquierda. Un gobierno de izquierdas y también protesta a la izquierda. Y dices, caramba. Yo recuerdo otras manifestaciones multitudinarias que eran contra el aborto y no eran precisamente de izquierdas. Eran multitudinarias y era contra el gobierno del Partido Socialista. Nadie vio, en fin, no hubo especiales, ni aniversarios, ni nada. Hombre, yo recuerdo. Fíjate que hasta ganó el partido político que defendía que iba a hacer lo que esas manifestaciones decían y luego no lo hizo, pero bueno, ganó ese partido, luego tendría algún peso. ¿Tú sabes el minutaje que tuvieron aquellas manifestaciones en los telediarios? ¿El qué, Elmont? El minutaje. El minutaje, pues que tuvieron. La verdad es que no lo conté, pero verlas las vi. Verlas las vi, o sea que, fíjate. Pero se puede hacer, es ridículo. Fácil. Es fácil. Ridículo. Por supuesto, no en portada, no abriendo los telediarios. Ninguno. Y no en todos los telediarios. Empezando por los de Telecorea del Norte, que es Telemadrid, como los profesionales la conocemos, a pesar de haber estado gobernada por el PP durante muchísimos años. Telemadrid, a la que se conoce entre los profesionales como Telecorea del Norte, habiendo estado gobernada momentos de control por de el Plaza PP, Aguirre, o de control de comisiones obreras, de UGT, del Partido Socialista y de Izquierda Unida. Los que no han conseguido evitar un ERE de 925 personas, pues vaya control. Durante todo el periodo de gobierno. Con todos pasa lo mismo. El 15 me está controlado por Podemos, pero no consigue controlar. Telemadrid es de comisiones obreras, pero oye, no consigue controlar que echen a 925. Pues a ver si controla un poco mejor la izquierda. Cuando los sindicatos también aplican EREs, pues no van a aplicar. Pero si los sindicatos, que por cierto asomaron el morro, y nunca mejor dicho lo del morro, por el 15M, si les partieron. Puede evitar un ERE, pero si ellos mismos aplican EREs. Si ellos viven ¿Pero de te crees tú que realmente si viven de eso? negociar los EREs. Pero controla. ¿Qué te lo crees? Por supuesto que sí. Pero si comisiones obreras de UGT viven de negociar los seres y de llevarse un porcentaje de las indemnizaciones de los trabajadores. Y por supuesto que ganan dinero con los seres. Comisiones obreras de UGT ganan dinero con el salario del despido del trabajador, lo cual es infamante. Para el concepto más elemental y más ético del sindicalismo. No podrás decir que en el caso de viven Madrid, de eso, los 925 trabajadores de lo que cobran por negociar los seres. Bueno, el debate no es Telemadrid. Para nada. Volvamos. ¿Cómo que no? Siguen peleando.
Lo que yo te cuente. Ganaron. Lo que yo te cuente. Eduardo, por favor. O sea, Comisiones Obreras y UGT son dos chiringuitos que viven de Pero, estafar Eduardo, a los trabajadores. En el caso de Telemadrid, De estafar a los trabajadores. ganaron contra el ERE, porque era un ERE ilegal. ¿Por qué lo iban a denunciar si ganaban Son dinero? la vergüenza Nada. del sindicalismo No hay respuesta para universal. eso. Comisiones Para Obreras el dato y no hay UGT. respuesta. Y si No hay los respuesta. mártires de Chicago Nada, levantaran tampoco. la cabeza, Sí, bueno, colgarían de los pulgares a Comisiones Obreras y a UGT. Eso no tiene nada Son que ver, unos Eduardo, con mi pregunta. explotadores No de tiene los nada que ver trabajadores. con el Comisiones 15M. Volvamos al No debate, respondas por a la favor. pregunta, lo que quieras. Alberto Sotillos, volvamos al debate. ¿Por qué creéis, Carlos Esteban, que eres el más bueno de toda la mesa, ¿Verdad? por qué creéis que todos los partidos, sin excepción, trataron de congraciarse, incluso el Partido Popular, salvo alguna voz crítica, Sí, pero no, pocas, recuerdo esa época, trataron de congraciarse con este movimiento? Porque con era el movimiento del evidentemente 15M? popular. Era evidentemente popular, uno solo tenía que ver las imágenes. Eso, por un lado. Y por otro lado, es un movimiento de izquierdas y en la derecha siempre se ha querido, la derecha oficial, quiero decir, la derecha del gobierno, el PP, para entendernos, siempre ha querido congraciarse con la izquierda. Por lo políticamente correcto, ¿no? Porque quedaba Exacto, bien. es decir, pero vamos a ver, ser cuando buenista. entrevistan al primer presidente del Partido Popular, y le dicen, ¿qué está leyendo? ¿Qué está leyendo? Está leyendo hazaña, por supuesto. Pero si es así, es decir, No, ¿alguna vez es has su visto cabecera. alguna vez has visto a la derecha defendiendo algo de derecha? Es que eso es muy raro. Nunca. Es decir, todavía una política. En España, ¿no? En España. Bueno, en España Es normal se porque diría la que es mayor un parte de las poquito cosas son indefendibles. Entonces es cierto que cuando sales con un micrófono delante a tener que defender más. algunas cosas, Lo defendible es el complicado. comunismo. El comunismo. Eso sí que es Alberto, defendible. se le presupone que le parece bien. Hombre, a la gente de derecha se le errores presupone anecdóticos. Que le parece bien parezca lo bien, que ya cree. te Bueno, Bueno, cosas de sus derecha, errores lógico, anecdóticos. pero lo que quiero decir es que luego, evidentemente, Lo como defendible es Venezuela. estáis señalando... o Corea del Norte. pues lo que, que lo hablamos. de- Eso es que lo- lo de- eso que es lo de- defienda Corea del Norte y el comunismo, que sea No, comunismo pero o defienda Venezuela del Norte. Es la izquierda. Es No, la izquierda. es que la simplificación Venezuela-izquierda... Ah, no, ¿quiénes justita, simplifican llamando justita. facha a todo el mundo? Justita, bueno, Claro, no, anda que no simplificáis vosotros. A ver, si quieres entramos en eso y además que lo parece que es muy cómodo porque sí que es verdad que hay muchos fachas. Eso es otra cosa. Ay, mira, amigo, ahí queríamos llegar. Eso es otra cosa. Alberto, Pues eso, Alberto, perdona. Hay mucho robo. El Pero movimiento- lo ha llamado Carlos, es que lo ha el llamado. Era un movimiento Es decir, popular. ya está. la izquierda Correcto. siempre, Ya. la izquierda siempre que ha gobernado ha sido un puñetero desastre. Siempre que ha Por gobernado cierto, la izquierda. 100% del PIB de deuda española. Sí. Por la derecha. Digo, para que tengamos el dato. Si Debemos quieres el llamar- país si quieres y llamar más. esto de la derecha, Sí, pero sí. No, bueno, sí, la izquierda ultracomunista bolivariana de Mariano Rajoy nos ha llevado a más del 100% de Bueno, deuda. Desde hace un siglo no lo conseguía. Su y ha sido el programa Partido Popular. fiscal superaba ampliamente Sí, a la Izquierda Unida, ¿eh? Pues Ojito. la ultraizquierda bolivariana del Partido Popular. Ojito. Sí, sí. Bueno, te Pues lo ya está. acepto. Con eso, No, ni lo que siquiera digáis del lo 15M, acepto. Sí, sí, lo que digáis del 15M es muy justo. Perfectamente. Cuando los Sí, sí. partidos políticos pedían de manera paternalista a los chicos del 15M, entre los que formas parte de tú, o muchísima gente, o gente de Podemos, pero más bien de la izquierda, les pedían que si querían reivindicar pues, todas esas cosas que pedían, lo hicieran a través de un partido. ¿Creéis que pensaban que realmente tenían la estructura para montar un partido y que lo que se ha convertido en Podemos, o que les ha pillado por sorpresa y que decían, bueno, vamos a decírselo y así pues... No, ellos querían Pensaban. pensar que podrían, una vez que los estabularan, como ya están estabulados, o sea, del 15M hemos pasado, es un paradigma, a esa concejala podemita del Ayuntamiento de Pamplona, Laura Berro, que por un despiste administrativo, pues le ha firmado una subvención a la empresa unipersonal de su hermanita de 130.000 euros. En eso ha derivado el 15M, en Pamplona, en Cádiz, en La Coruña, en Zaragoza, en fin, en el Ayuntamiento de Madrid, en eso ha derivado. Que por cierto, ha En toda reducido la deuda del Ayuntamiento de Madrid. en toda esta tropa que padecemos en muchos ayuntamientos de España, que es verdaderamente políticamente impresentable. Entre otras cosas porque no saben nada de la administración pública, nada. Bueno, pues ellos pensaban que que estabulándolos los podrían controlar. Pero como en la casta, y no fue Pablo Iglesias el primero que utilizó ese término, nosotros empezamos a utilizar la casta parasitaria mucho antes que Pablo Iglesias en esta casa, para referirnos al estabilismo político que seguimos padeciendo. Pues la casta creyó que los podría controlar y ahora ven que no, que se han pegado un tiro en el pie. Y a los que les pasaron la manita por el lomo,
Sed buenos, chicos, hombre, entrar en el sistema, vertebraros políticamente, presentaros a unas elecciones, que las urnas lo justifican todo, lo bendicen todo. Ahí Venezuela. En fin, lo que sale de las urnas es todo palabra sagrada, te alabamos, Señor. Tiene todas las bendiciones, porque la enfermedad de este país es el democratismo. El democratismo, que es la hinchazón del concepto de democracia. Y entonces ellos creían que los iban a controlar. ¿Y en qué nos encontramos? Pues que estamos a las puertas de unas elecciones en que aquello se va a convertir en la segunda fuerza política del país, con toda seguridad, y ojito que a lo mejor es la primera. Todos aquellos un logro, ¿no? memos que fueron a pasarle la manita por el lomo a Podemos, al germen embrionario de Podemos, el 15M, chicos, que tenéis razón. Pero hombre, esto se hace de otra manera. Bueno, pues ahí los tenéis. Ahí los tenéis. Eduardo, dejando a un lado lo de que el problema de España es una inflamación de la democracia, que bueno... Democratismo. Eso creo técnicamente se llama democratismo. Eso a mí me encanta porque son de esas frases que se deben de unir a personas. Eduardo García Serrano, el problema de España es un exceso de democracia. No, un exceso no. Una mala interpretación de la democracia. Bueno, que la gente creer que la democracia lo justifica todo, porque la democracia es el fin y no el medio. Exacto, bueno, más o menos. La democracia es un medio. Así me gusta, por lo menos. La democracia es un medio, no un fin. El fin, ¿sabes cuál es? La segunda parte, algo que a vosotros os importa muy poco. La segunda parte es España. La que me gustaba. El fin. La otra es la que no me gustaba. La que me gustaba es que has dicho que es el establishment, que era lo que fallaba, evidentemente, claro. ¿no? Y sigue fallando. Bien, pues el establishment no ha conseguido controlar a este nacimiento y te diré político. Más, Eduardo. Ese establishment es sencillamente despreciable. Bien. Despreciable. Y ese establishment despreciable, que es el origen de los males, tú has reconocido que no es capaz de controlar este movimiento político, que va contra el establishment. Bueno, pues es un éxito. Porque si lo que está mal es el establishment y hay un movimiento político que puede acabar con el establishment, porque no vamos a mejorar. Éxito. ¿Sabes cómo se miden los éxitos? Entonces, en función de si mejoran. Oye, no, esto es muy interesante lo que dice, lo que dice Alberto. Yo la situación contra la que se han levantado. Turno de Carlos. Que es cómo se evalúan los regímenes políticos. Es muy interesante. Si lo hacen mejor que el que les ha precedido. Eduardo, turno de Carlos. Y estos lo van a hacer muchísimo. Eduardo, ¿cuáles son los parámetros? Te cierro el micrófono. Carlos Esteban. No, ha dicho Alberto una cosa muy interesante, porque además es una cosa que oigo muy a menudo y que es lo que está vendiendo un poquito Iglesias y Podemos y todo lo demás. Es, el establishment, como ha dicho Eduardo, está podrido, ergo, lo que viene a destruir el establishment es bueno. No veo por qué. No es esencialmente así, claro. Sí, pero, exacto. No es esencialmente ni se parece. Pero si las propuestas si me están robando, viene un asesino y acaba con el robo, pero también con mi vida. Y te aseguro que pero en las propuestas políticas de Podemos, por ejemplo, muchos ciudadanos verán soluciones al establishment. En las propuestas políticas de Deciden Común, en las propuestas políticas Laura Berro, Podenita del Ayuntamiento de Pamplona. Esa es la alternativa. De Deciden Común, encuéntrame a alguien de Deciden Común que te caiga mal. Entonces, en los planteamientos... De Deciden Común no me cae mal nadie. Pues ya está. Me caéis todos extraordinariamente bien, empezando por ti. Ergo, los planteamientos políticos de Deciden Común, que beben de ese 15M, son una solución al establishment. Pero es que tú eres una persona decente. Bueno, pero hay otra gente que considera que los me consta que tú eres una persona decente, y los miembros de Deciden Común que yo conozco, porque participan en Buenos Días España, son personas decentísimas. Pues por lo tanto... intelectualmente honestas. Pero Laura Berro no. Bueno, y Marjaliza y Bárcenas son gente muy mala. Y es todo el PP como Marjaliza y Bárcenas. Que echa del Ayuntamiento de Cádiz, de la sala de plenos, a los parados que vienen a demandarle el cumplimiento de sus promesas, tampoco. ¿Cuánto tiempo estuvo en la Asamblea de Madrid sin permitir invitados? Y Rita Maestre, que asalta capillas medio en pelotas y luego se rila en el juicio, miente como una bellaca con toda la boca, y cuando le preguntan, porque le pillan en la mentira, Rita Maestre, abanderada de Podemos, la Marianne de Podemos, que con una teta fuera saltó la capilla con la bandera de la libertad. Sujetador. Con el sujetador. Bueno, hay una gran diferencia. Cuando le preguntan si cree usted que mintiendo se puede seguir siendo la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, hablas de una persona que responde con un monosílabo. Sí. Bueno, y que lo ha negado también antes, su participación es incluso. Exactamente igual que todos los que ella ha venido a denunciar. Exactamente igual de podrida. No creo que política... No, corrupción... Exacto, sí. El nepotismo no es... Mentir es corrupción. ¿Cuál? Decir, por ejemplo, por el caso de su padre. Y en los países anglosajones la mentira de su padre, que llevaba en ese puesto toda la vida y que le correspondía por méritos...
¡Ay, qué verdad? bonito! Es verdad que lo y corresponde todo al además, momento. el sobrino de... Hay otros casos. Hay otros casos. El de la M30 es más sospechoso, por ejemplo. Pero hablar precisamente de ese. Es que a veces os pasa como la oposición de Venezuela, que teniendo cosas reales con las que tocar, vais a las cosas defendibles. Entonces, seamos sensatos en la oposición, porque Claro. el verdadero problema de una democracia no es la democratitis. Es una oposición Es la nefasta. democratitis. Y cuando se tiene ¿Qué una es lo mala que oposición... La democratitis es lo que convierte a la democracia en la patria, que es lo que dice Pablo Iglesias. Mi patria es la democracia. Mire usted, no. Su patria, le guste o no, es España. La democracia es una herramienta y un medio para conseguir una mejor convivencia y una mayor prosperidad. ¿Sabe usted que España puede ser cualquier cosa? Puede ser una tiranía, no, puede ser una democracia. no. España es lo que es. No, es los que regímenes no es que nada. ha tenido, España no es gozado nada. o padecido España son otra cosa. España es lo que hacemos Pero de España ella, es lo que ¿verdad? es. No, España no es nada. Es lo que somos nosotros. No empecemos con el proyecto de España, porque No, no. España no es un proyecto, es una realidad. ¿Pero qué es España? Es lo que una somos realidad. los ciudadanos, ¿verdad? Lo que somos los ciudadanos. España es lo que hacemos de ella los españoles. No, por supuesto. Ya está. Pero no solo eso. Por lo tanto, España no solo existe, eso. es lo no que hacemos solo de ella los eso, españoles. Alberto, no solo eso. Es mucho más que eso. Bueno, y el concepto que